dolores y estiramientos musculares. Artrigesic, el más eficaz contra el dolor y la inflamación. Un producto Ethical. Doctora Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Bienvenida de nuevo, doctora, y adelante. Buenos días, gracias por estar aquí. La verdad que con esa introducción que nos dio don Julito, yo no sé qué decir, si decir que es algo positivo o negativo lo que él dijo. Lo dejamos ahí. No, pero hay que ver, porque realmente el éxito usted parte de eso, ¿verdad? No, yo creo que lo que pasa es, primero que ya todo tiene su razón de ser. Hay un momento en que las mujeres tuvieron que hacerse sentir de manera diferente, quisieron entrar, introducirse en el ambiente, convirtiéndose en sustitutos de los hombres y no complementarias de los hombres. Fue un movimiento en un momento determinado, pero yo creo que ya la mujer ha evolucionado. Yo no creo que todavía tenemos todas las oportunidades ya resueltas. Hay muchas situaciones que se generan, sobre todo la misma violencia que se da intrafamiliares por esa lucha de poder que hay cuando ya la mujer quiere ser más independiente. Pero nada, vamos cambiando. Yo sí creo que la mujer tiene que jugar el rol de mujer femenina, porque eso es lo que da riqueza, eso es lo que genera la colaboración entre el hombre y la mujer, es lo que hace un círculo virtuoso, perfecto. O sea, eso es lo que te hace que tú puedas crear un modelo diferente de sociedad. Pero yo creo, perdón, Michelle, para no perder la oportunidad de ese tema, yo pienso que hay de todo, es verdad, pero la exclusión me parece que se la han puesto mucho las mismas mujeres, creo, no participando, no pidiendo su puesto, y más en la política. En la política dice, bueno, habla de cuotas, y yo pienso que las cuotas entonces se quedan por debajo cada vez que van, porque hay que elegir. Y es que las mujeres no están buscando su posición, creo yo. Yo creo que no hay tanto una exclusión per se, sino una segregación de las mismas mujeres en no aprovechar. Es que eso se llama el techo de cristal. O sea, hay muchas mujeres que tienes razón, muchas mujeres que se amilanan, que se reservan. Inclusive hay muchas que estudian, se preparan y cuando llega la hora de trabajar, no deciden, se ponen temerosas, a veces no quieren enfrentar los múltiples roles que tienen que jugar una mujer, pero precisamente por eso, porque las mujeres tenemos que hacer muchos roles al mismo tiempo para poder ser exitosas. O sea, cuando tú no puedes dejar de ser lo que tú eres, mujer, pero tienes que hacer lo demás. Entonces, y estudiar más, y prepararte más. Entonces, a veces las mujeres dicen, no, yo prefiero quedarme como yo estoy, en mi estado de confort. Yeah. Y eso es lo que uno trata de cambiar, hacer mentoría, lograr que las mujeres sientan que se puede, que no es algo que te produce efectos negativos en la familia, todo lo contrario. Las mujeres piensan que si yo no estoy con mis hijos, no voy a tener la familia, una familia sana. Sin embargo, tú te das cuenta cuando la mujer es trabajadora, cuando la mujer da de sí, cuando la mujer hace todo su esfuerzo por ser exitosa, que los hijos la valoran más. Y a veces con el ejemplo tú haces más familia que estando ahí. Doctora, también hay otra cosa. A veces es risible cuando algunas personas abogan por la cuota para la mujer. Pero cuando realmente a veces merecen mucho más que la cuota, que los hombres no vayamos nada más. Las cuotas se hacen, se llama discriminación positiva y se hacen en un momento determinado para tú empujar algo. Tú
es como los incentivos fiscales, ¿verdad? Discriminación positiva. Discriminación positiva se llama. Sí, Y porque eso es se inverso, hace es inverso, para los... tú lo promueves. Y se hace para los jóvenes, se hace para los envejecientes. De hecho, va a llegar un momento aquí, como lo han hecho otros países, que van a tener que establecer leyes de posicionamiento de los envejecientes, porque se está dando algo de que ya la gente dice, no, yo lo que quiero es jóvenes, y tú tienes que forzar a que haya una integración. Eso se llama discriminación positiva. Lo que no debe ser es para la vida entera. Y tú tienes que medirlo. O sea, nos hemos dado cuenta de que ya aquí hay que evaluar lo de la cuota. Se subió un poco, pero fíjense que es un eufemismo la cuota, muchas veces. Claro que sí. Doctora, en el caso de la ARD, Asociación de Industria de la República Dominicana, uno de los sectores más importantes de nuestra economía y que sobre todo porque representa una gran cantidad de empleo y de recursos con los cuales se activa el crecimiento y la economía de un país. Si usted tuviera que hacernos un breve resumen de la situación del sector, ¿hasta dónde llegamos con la pandemia y a dónde estamos en cuanto a lo que tiene que ver con sus niveles de crecimiento y a nivel de lo que son las contrataciones de sus empleados? Porque vimos que el sector fue de los primeros sectores que se activó con la zona franca. No, realmente la pandemia hizo hacerle entender a la población la importancia que tiene tú fabricar tus propios productos. Cuando se cerraron las fronteras, cuando la gente vio que a pesar de tener una crisis mundial donde se paralizaron hasta los barcos, el transporte de mercancías internacional, se paralizó la producción a nivel mundial, vimos que nuestro país contaba con una infraestructura industrial importante. La gente no se da cuenta de la importancia hasta que vive momentos como ese, que tú llegabas al supermercado y encontrabas todos tus productos, que tú ibas a la farmacia y encontrabas tus productos, que tú podías llegar a ver encontrar una comida rápida donde tú podías tener abastecimiento, o sea, agua, todo lo que es la industria en nuestro país. La gente no lo valora porque lo ve tan cotidiano que piensa que son los industriales, eso es lo que tenemos aquí, eso es lo que nos levantamos día tras día. Nosotros nos levantamos con un colchón, con una sábana, con un jabón que tú te lavas las manos, producido por nuestro país. Eso no lo tienen muchos países. Eso es una riqueza que tenemos, porque nosotros tenemos no solamente lo que llamamos zona franca, que son maquilas, que es producción de otros países para exportar. Tenemos nuestras marcas dominicanas, tenemos nuestra producción, y eso es lo que yo represento. Lo que yo represento son nuestras marcas, nuestros trabajadores, lo que nos llena de orgullo. No necesariamente quiere decir que los otros sectores no sean importantes. Cada uno. Son muy importantes. De hecho, para nosotros el turismo es sumamente importante, porque a la medida en que crece el turismo, crece más la industria. Sí. El consumo. Y las mismas exportaciones que generan también un encadenamiento con la industria, la zona franca, la minería, todos los sectores, pero la industria, que es lo que tenemos acá. La misma industria farmacéutica dominicana es importante. Exactamente, mostró la resiliencia. Yo pienso que se aguantó. Yo pienso que, mire, es interesante porque yo creo que hemos sido injustos. Aquí se habla de la primera línea de defensa, de los médicos, que fueron los que tuvieron lógicamente el frente de la pandemia. Pero ciertamente eso que dice Circe es muy, pero muy importante. Es más importante porque es más, claro. Lo que pasa es que lo que ella dice, uno no se dio cuenta porque lo vivió y no te hizo falta. Pero yo me levantaba. Pero yo no dormía, señores. Buscándole pase a esa gente, a los transportistas de esas industrias. Claro, hoy la misma materia prima en muchísimos casos. Había capacidad de producción y no podía, y no tenía capacidad. Nosotros teníamos que hacer reuniones para lograr entrar. ¿Ustedes se acuerdan cuando se cerró San Francisco de Macorís? Claro. Sí.
eso fue, hicimos un galpón para poder llevar la mercancía para entrarla después, Sí, porque sí, no un se centro podía de entrar. acopio. Un centro de- Los empleados tenían miedo, estaban temerosos, Sí. y hubo que buscar la forma, porque también eso era un tema, cómo lograr que los trabajadores se sintieran más confiados, Sí, pues había y riesgo. hubo que buscarle la vuelta a No, yo ¿Y eso. me el sector se activó entero? Bueno, la industria de la construcción fue la que más, La que más se afectó, afectada, sí. porque esa paró la construcción. Sí. Pero la de alimentos, la de productos de primera necesidad, siguió Oye, operando yo 24 iba- horas. Sí, yo iba a las 6 de la mañana, algunos días al Bravo, no importa que sea un ejemplo, un anuncio, a buscar, porque de esa hora podíamos entrar los que son envejecientes menores, ¿verdad? Vamos a llamarle así, ¿verdad? Adultos menores. Entonces yo Cuando tú llegues a mayores va a estar la ley aprobada. Qué bueno. yo iba y me ponía en la Ay, fila y evidentemente me decía, no, mire señor, son más de 60 que vienen aquí. Yo, no, pues mire, yo tengo 64. ¿Cómo? Pase. Y yo llegaba al supermercado y estaban los productos ahí. O sea, lo que yo estaba buscando estaba ahí. Yo no tuve nunca problema. Podíamos tener un problema de fila, pero nunca un problema de que no había Hubo un mercancía. problema con el papel higiénico, ¿se acuerdan? Sí, Pero era pero- porque la pero- gente, yo no sé qué le dio, que compró tanto papel higiénico. Prevención Sí. se llama eso, prevención. Sí. Pero realmente hubo abastecimiento de la gente. Y eso es lo que se llama, no solamente la gente dice, es verdad, hay todavía un desfase con los empleos que se generaron, se perdieron en ese momento. Sí. Pero en la industria, señores, no hubo problema. Y en este momento, porque vemos que se activó, se mantuvo, se activó y hasta el personal se pudo mantener trabajando en la sala. Pero en este momento nosotros estamos viendo, se mantienen los problemas con los fletes y se mantienen los problemas con algunos materias primas que se han encarecido mucho. Pues la gente cree que aquí solo llega producto terminado. Hay mucha industria dominicana que consume parte de su materia prima, la trae de algún país. Sí. Este componente nos está afectando en nuestra producción dentro de otros industriales. Claro que sí. Y la verdad es que la gente dice, bueno, la industria es importante, pero hay productos que no están tan integrados por una razón lógica. Y es que cuando empezó a abrirse los mercados, cuando empezaron a hacerse los tratados de libre comercio, las materias primas, que son los productos, los commodities, para ser competitivos tienen que ser en países de grandes extensiones de territorio. O sea, tú no eres competitivo si tú empiezas a sembrar aquí arroz, maíz, trigo. La mayoría de la siembra de trigo, por ejemplo, está en Estados Unidos, Canadá, que son grandes extensiones de terreno. Y entonces muchos productos dominicanos se hacen con ese trigo importado. Si ese trigo sube como está subiendo ahora mismo, que ha llegado a unos niveles de 200% de incremento y de más en algunos casos, entonces afecta la producción. Igual pasa, por ejemplo, con lo que es el maíz, el pollo, que básicamente consume maíz de alimento. Y el maíz, a pesar de que ha ido bajando en las últimas semanas, que es algo positivo, pero estuvo en unos niveles de más de un 400% en un momento determinado. El otro día estuve viendo algunos esfuerzos que hacían los diferentes sectores para tratar de controlar los precios. El gobierno creó una mesa como de trabajo, pero también vi como unos esfuerzos o acuerdos adicionales con industria y comercio y el sector que usted representa para tratar específicamente algunos productos de fabricación local para poder tratar de, yo no sé si, yo le digo subsidiar, pero a lo mejor es compensar o aguantar, sacrificar todos un poquito para que esos productos puedan llegar a buenos precios a los consumidores. Mira, la verdad que la situación es muy preocupante y ese yo diría que es lo que más ha afectado la pandemia, que es la alza de precios internacionales y el tema de los fletes, que está llegando a unos niveles de que se ha multiplicado por 10 el precio. Eso es grave. Y no solamente de China, sino de cualquier parte. De Centroamérica se ha multiplicado por 6. Y nosotros hemos tratado de siempre ayudar y colaborar
con el gobierno para que los efectos de esos incrementos sean lo menos lesivos posible para los grupos más vulnerables, para la población que tiene menos poder adquisitivo. Se ha tratado de buscarle algunas medidas, por ejemplo, cuando tú tienes un impacto en los precios que ya tú has importado la materia prima, tratar de hacer un sacrificio para no poner el precio de reposición, como se dice, ¿verdad? Sí. Cuando tú vas a reponer el inventario, sino que las empresas han hecho sacrificios, grandes sacrificios, para evitar que la población o el consumidor esté más castigado. Pero definitivamente la situación es muy, muy crítica a nivel mundial, no es algo nuestro solamente, sí. Está pasando en todas partes del mundo. Nosotros vimos la semana pasada las estadísticas a nivel de Latinoamérica que la inflación, por ejemplo, en el mes de julio nada más, la inflación se montó en 2 dígitos en casi todos los países y es básicamente por las mismas razones. Así que nosotros esperamos que sea temporal, estamos ayudando y colaborando con el gobierno para que el impacto de esos precios sea lo menos lesivo posible, sí. Pero es algo que no podemos controlar. El sector privado es fundamental en la generación de empleo. Te he dicho hace un momento que todavía no se ha podido lograr cubrir la cuota de empleados que por la pandemia, que estaban en fase 1, fase 2, lo que fuera, estuvieran. En la estadística que tienen ustedes en la Asociación de Industria, y si tiene el sentido general del empresariado, ¿cuántos empleados promedio todavía no han podido colocar o volver de nuevo a sus trabajos? La verdad que nosotros hemos, como yo decía, fue el sector que menos impacto tuvo a nivel de empleos. Sin embargo, cuando lo vemos desagregado, las pequeñas y medianas industrias son las más afectadas, fueron las más afectadas, todavía están afectadas. Exacto. Y en las últimas estadísticas que vimos, alrededor de 70,000 empleos todavía no se han recuperado a nivel general. Eso es algo que esperamos que se pueda revertir. Nosotros estamos trabajando a nivel de crecimiento de las ventas que ya llegan. O sea, nosotros tenemos un crecimiento de aproximadamente un 9% en lo que va del año. Y eso es positivo y en la medida en que vamos creciendo van generándose los... Doctora, no sé si usted puede contestar esto, pero ¿usted está de acuerdo con la cifra? Sí, porque hay que estar claro. ¿Usted está de acuerdo por lo que veo con la cifra del presidente y del gobierno o con la cifra de Leonel Fernández? Porque hay una diferencia ahí de que si hay 200,000 empleos todavía que no entraron, que si entraron. ¿Cuál es la correcta? ¿Es un tema de fórmula? Lo que pasa es que depende de la fuente que uno utilice. Pero básicamente cuando nosotros hablamos como la industria es una industria que prácticamente sus empleos son formales. Exacto. Tienen las cifras reales. Nosotros utilizamos la de la Tesorería de la Seguridad Social. Correcto, la TCS. Entonces, cuando tú te vas a la del Banco Central, entonces ya hay estadísticas más amplias, que es el desempleo y el empleo, la población ocupada, como se le llama. Entonces, ahí sí hay grandes diferencias con respecto a lo que nosotros decimos. Nosotros vemos siempre que se habla de los incentivos. Todos los sectores, el sector turismo tiene sus incentivos, el de la frontera tiene sus, aunque algunos que tienen que ver con ustedes tienen sus incentivos, lo de los combustibles, los transportistas, el sector educación, vamos a decir que no tiene algunos incentivos fiscales porque está adentro, no tiene los ITEVI, la salud y ciertas cosas. Y la gente a mí me dice, digo yo, señores, si ustedes quieren competir, la misma zona franca tiene sus incentivos. El sector industrial dominicano, para mí, que es el sector que más produce, que más beneficia, pero es el sector que menos, yo no le veo, los productos pagan ITEVI con excepción de algunos de la comida y todo eso. Se está hablando de discutir en el año 2021 una reforma fiscal. Se habla de que se aplique a partir del año 22, porque después vamos a tener un año electoral en el 23 y todo eso. La posición de la Asociación de Industria con respecto a una reforma fiscal y por dónde usted entiende, con los estudios que ustedes han hecho, que podría venir eso, porque eliminar incentivos, hay impuestos que
que no le podemos cargar más, subir más el ITEVI, subir más el impuesto sobre la renta. Entonces viene por el lado de los incentivos que podrían incluir, cuando dicen el ministro actual, que esa reforma iría en torno al patrimonio, a los activos, al patrimonio y al aumento de los productos. De esos productos dominicanos que tal vez hay muchos, 200, 300 productos que están exentos, Sí, o líneas de productos de ITEVI, que no son los 20 productos de la famosa canasta familiar. ¿Usted entiende que podría perjudicar una reforma fiscal? Mire, la verdad que nosotros no tenemos para nada claridad de qué es lo que va a presentar el gobierno. O sea, podría presentar... Se han hecho muchos ejercicios. La CRES ha hecho uno, la CRES. La CRES ha hecho uno que es básicamente una disminución de las tasas impositivas, lo que propone el CRES. Pero no, o sea, los organismos internacionales, que son los que siempre asesoran al gobierno, han hecho muchas propuestas que rondan siempre al establecimiento de... Más impuestos. De más impuestos, pero sobre todo de las eliminaciones de incentivos. Nosotros el gasto tributario, vamos a decir. Gasto tributario. Pero es importante que aclaremos qué es lo que se llama gasto tributario. El gasto tributario es más de un 50% de esos 200.000 millones que se habla siempre. 300 vamos ahora. Hay 300 ya. De cientos, bueno, imagínate, Sí. cada vez que crece Bueno, la economía aumenta más. Pero es que ahí está todo lo que no Entonces, paga el PIB ITEVI crece. más las exenciones. Sí. No, porque es que Es mucho. es lo que estoy explicando. Sí, o sea, vamos más de la mitad vamos a la definición. se refiere a el no cargarle ITEVI Al consumidor. al consumidor. Sí. Es una decisión política. Exactamente. Eso es una decisión que yo... Yo te lo doy a ti como empresario para no cargárselo al Pero consumidor. no es al empresario, es básicamente Al al consumidor. consumidor. De hecho, nosotros hemos tenido muchísimos problemas. El sector industrial tiene problemas con eso, porque muchas veces tiene que comprar insumos con ITEVI. O la materia prima paga impuestos en la aduana Exactamente. y tú la vendes sin impuestos. Es lo que nos pasa a nosotros. Entonces tiene que vender sin impuestos y entonces no puedes compensar. Claro. Usted que auditor sabe que eso es un problema, porque Así eso es. tú tienes que llevarlo al costo. Así es. Entonces eso genera muchísimo, pero es una decisión política. Sí. O sea, eso lo deciden los gobiernos y la verdad es que eso no solamente le genera un problema a algunas ramas del sector industrial, sino también que provoca una menos efectividad en las recaudaciones, porque hay más vasos o más formas de tú evadir. Sí, pero en palabras llanas, para que lo entiendan los televidentes, en el caso específico en que se decida quitar gastos tributarios de algunos sectores, eso va a ir directamente al consumidor. O sea, que no Porque no puede ser un sacrificio del industrial. Exactamente. No. Y que además el ITEVI es eso, cargar al consumo. Entonces nunca se queda, o sea, tú produces, claro, se va aumentando en la cadena, pero básicamente es un impuesto al consumo. Correcto. Entonces, ese es más de la mitad. Lo otro son incentivos. ¿Qué son incentivos? Nosotros entendemos, los incentivos al turismo son importantes. Los incentivos a la zona franca son importantes. Los incentivos al cine son importantes. Los incentivos... Pero ¿qué pasa? Que lo que nosotros entendemos es que debe haber cierta racionalidad. O vigilancia también, porque hay mucho exceso en esos incentivos. Exactamente. Y los incentivos son para fomentar algo, como decíamos lo de la discriminación positiva Claro, hace un rato. Pero no puede ser para todo Ni para siempre. ni para siempre. Sí, Entonces, es importante y deben tener condicionantes, que es lo que nosotros hemos dicho. Debe lograrse. Cumplir con tal cosa. Exactamente, para tú generes mayor motorizar en mayor medida la economía. La de Balaguer lo tenía claro. Los en la incentivos, 153 a diferentes de turismo. sectores, ¿a ustedes le crean competencia desleal? Nosotros hemos resuelto un poco ese problema a raíz del establecimiento del impuesto al mercado local de las zonas francas, cuando venden al mercado local, pero como quiera nos crea una dualidad, Sí. porque ya la industria exporta también, entonces la industria paga, la zona franca tiene incentivo, pero lo importante es lograr un encadenamiento entre las dos, entre zona franca e industria, para que se genere más productividad, más empleo y más impuestos, porque
si ya tú vas a incentivar la zona franca, por lo menos encadénala con la industria para que la industria, que es la que paga impuestos, Sí. o sea, nosotros pagamos el doble del promedio de presión tributaria. Sí. Entonces, lo que tiene que haber es racionalidad. Vamos a ver lo que viene. No sabemos, no quizás sabemos. la semana que viene lo sabemos. Claro. Sí, hay un tema muy caliente que tiene que ver con la reforma de la ley de la seguridad social, que viene de hace años atrás. Y ustedes han participado en muchas convenciones, grupos, analizando qué cosas con el sector laboral, con el sector empresarial, con el gobierno, que son las tres patas de la mesa. Real y efectivamente, ¿qué cosa pudiera preocuparle a ustedes en esa modificación de la ley de reforma y específicamente en los temas que pudiera afectar al patrono, si lo hubiere, y las comisiones de las AFP? Mira, lo primero es que a nosotros nos preocupa que el debate de la seguridad social sea emocional, o sea, ideológico inclusive, porque estamos hablando de una de las reformas más importantes que se ha tenido en nuestro país. Sí, así es. Y nosotros no podemos mirar esto o analizar la ley y modificar la ley en base a que yo... A que Botello quiere devolver un 30. O a que Botello quiere devolver un 30, o a que a mí no me gustan las AFP, o a que a mí no me gustan las ARS. Exacto. Eso no puede ser una discusión en torno a que si el sector privado está ganando mucho o está ganando menos, sino cuáles son los beneficios que yo le tengo que dar al trabajador, cómo yo le devuelvo al trabajador por lo que está pagando. Y tratar de mantener las conquistas y no echar para atrás, Claro. porque eso es muy importante. Claro. Porque aquí se habla de sistema de reparto, pero hay que acordarse ¿Volver al reparto? que nosotros tuvimos un sistema de reparto que no funcionó y que todavía hay Que no muchísima ha gente... funcionado en ningún país. Nunca ha funcionado y que mucha gente Es que todavía se está gastan. buscando. No, es que eso crea un déficit gasta. fiscal importantísimo en los Lo gobiernos. vimos ahora mismo en un reportaje que hicieron del INAVIMA. Sí. ¿Por qué? Porque INAVIMA se salió de la cuenta de capitalización individual, se quedó Así con es. su sistema de Así- reparto, así es. ahí está prácticamente que no tiene recursos. Yo se lo pregunté al invitado anterior, pero él no se quiso meter ahí. Ah, mire, pues yo sí, yo entro en cualquier cosa. Hay un problema en INAVIMA. Hay un problema. Hay un problema. Hay un problema. ¿Y por qué? Porque eso entraría casi en reparto. Y entonces los gobiernos reciben eso en una canasta completa y los usan en sus gastos operacionales y quizás de capital. Pero al final de cuentas no hay capitalización. Ahora, de que hay que buscar la forma de que garantizar que el trabajador se retire con mayor nivel de Con pensión digna, como dicen. de pensión, con un porcentaje digno, Sí, como dice, sí. es algo que tenemos que trabajar. Pero Eso ¿habrá que modificar la ley para eso? No, eso no no- sé. no, eso la no se verdad logra. que no creo. Ustedes están No lo creo. están participando en el Ministerio de Trabajo, porque aquí hay como se está discutiendo la reforma como en dos sitios separados. En el Congreso, en una famosa comisión que aparte, también en el Congreso se está manejando solo lo del 30%, pero por otro lado veo un sistema funcionando de trabajo en el Ministerio de Trabajo coordinado, donde se está hablando de una reforma completa, integral, consensuada, incluyendo el Código de Trabajo, que yo Así creo es. que es importante ahí. Ustedes Sí, están en los nosotros dos estamos sitios. trabajando. En los dos sitios. Bueno, la verdad es que en el Congreso Nacional lo que se pidió fue oposiciones de cada una de las instituciones que forman parte de la sociedad. Se mandaron comunicaciones, nosotros mismos mandamos comunicaciones diciendo exactamente que era importante esperar el diálogo que estaba en el Poder Ejecutivo que había convocado el presidente de la República. No porque no reconozcamos que los legisladores son los soberanos para discutir una ley, Sí. y realmente le corresponde, sino porque normalmente las leyes vienen de trabajos consensuados con el Poder Ejecutivo, los proyectos de leyes. Claro. Y eso es un ejercicio porque el Congreso está para aprobar leyes, pero normalmente viene de propuestas que mandan ya técnicas y elaboradas. Entonces estamos a la espera de que el gobierno presente una propuesta de reforma de la seguridad social para empezar la discusión. Pero mira, la primera, en mi óptica, yo soy pro sistema de CCI. Pero lo primero que ha ocurrido es que la gente no ha entendido, ni siquiera los propios legisladores,
lo mismo lo que es la ley real efectivamente. Y en el caso de las AFP, no fueron capaces de poder adelantarse a las circunstancias, a explicarle a la gente lo que es. La gente que está protestando y luchando, está protestando por algo que no es correcto, que no es correcto. Es verdad que queremos pensión más justa, vamos a llamarle justa en vez de digna, porque eso es muy subjetivo. Pero señores, las AFP juegan un papel de intermediario. Y para la economía, lo que ha significado ese ahorro de país. Claro, pero en la modificación que se hizo en el 2020, yo dije, y Michelle y yo lo decíamos aquí, que no era buena, porque modificar el porcentaje de la comisión complementaria y unificarla toda en una sobre el portafolio completo favorecía a las AFP. Pero de todos modos, al final de cuentas, el que más se beneficia es ¿cómo se llama? El que aporta. El cotizante. El cotizante, esa es la palabra, el cotizante. Que real efectivamente se llevan, oye señores, si yo me llevo un 75% o un 80% de un producto y aquel se gana un 20%, aquel se gana menos que yo. Ahora, lo que pasa es que hay que verlo de manera global. Y aquí lo que están diciendo es, mira, yo me gané un 10.5% y las AFP se ganaron un 25, un 35%. No es así que hay que verlo. Pero no ha habido forma de que ellos lo hayan implicado. Y ahora están metidos en un gran lío. Porque ya Chile sacó el problema, pero ¿qué pasa? Que esa transformación ideal, que decía, bueno, ¿qué había antes? Un sistema colapsado, que no había nada de seguridad social. Usted al final de su vida laboral, usted se iba para su casa sin nada. Y si ahora le están diciendo que usted se va a ir con un 30%, que es la reposición de su salario, usted está yendo con un 30%. Ahora quisiéramos un 60 o un 70%. Pero efectivamente eso depende de muchas cosas para poder aumentar esos intereses por instrumentos modernos, nuevos, que pudieran generar más rentabilidad a esos fondos. Pero efectivamente el sistema es excelente, tiene sus imperfecciones. Las AFP han hecho un trabajo que ahora se la pusieron más fácil. Porque antes era que de esa comisión complementaria ellos tenían que buscar un porcentaje por encima de la tasa de promedio del mercado de la banca. Y lo que obtenían de ese excedente venía su 30 o 25%, o el que fuere. Ahora no, ahora yo me puedo tranquilo coger, invertir mi dinero ahí. Si lo invierto mejor, me voy a ganar mi porcentaje que dice la ley 1320. Pero sí es importante que también la gente entienda. Yo estoy de acuerdo contigo de que yo que tuve 4 años en el Consejo de la Seguridad Social, que conozco bien la Seguridad Social. Estuvimos ahí. La verdad es que hay muchísimas cosas que todavía no se han ejecutado. Y no sabe la gente. Por ejemplo, la gente habla de los... A mí me llama mucho la atención lo del el SENASA, que amplía el régimen de subsidiado. Y está llegando allá a personas que pueden pagar por el seguro, que deberían pagar por el seguro. Y no están pagando porque no están... Entiende, exactamente. ¿Por qué? Que no tenían, porque la cantidad de personas que están ya pagándole un régimen subsidiado abarca personas que son trabajadores por cuenta propia. Exacto. Que es la parte, el mezcla, seguro que no se ha implementado. Subsidiado. El contributivo subsidiado, que es donde debemos llegar. Porque muchas veces tú estás aportando, que es un gasto para el gobierno. Sí, claro. Es un sacrificio. Un gasto grandísimo. Que pagamos nosotros con los impuestos. Correcto. Entonces, hay que buscar la forma de ya llegar a esa franja de la población, de esos cotizantes. Sobre todo de formalizar esos empleados en muchos sectores. Ese es un y tema. SENASA lo ve, Michelle, uno lo ve, qué bonito. Y SENASA ya llevamos 2 millones. Esa gente están en condición de vulnerable porque no tienen empleo. Correcto, no están en los bancos, no están bancarizados, no están pagando impuestos y no están en la seguridad social. Entonces, le califican. Sí, pero fíjate lo que dice Circe. Real y efectivamente, hay un grupo de gente que tú no puedes identificar cuántos son, que están generando empleo, ingresos, pero no están en el sistema. Y entonces están llegándose a SENASA. Y SENASA, es una data, tú buscas, yo tengo tanta población y tengo tantos en el régimen contributivo, entonces los demás tengo que incluirlos y los incluyo en subsidiados, pero no necesariamente que son vulnerables. Exactamente. Pero sí, también la ilusión, también lo que dicen. Eso también es una cosa que... Claro. Eso es un preocupante. Eso también. Nosotros lo hemos dicho inclusive internamente. ¿Qué pasa? Es verdad que la carga laboral es alta para un empresario, es alta. Sobre todo cuando tú tienes no solamente la seguridad social, que tú tienes también... La protección laboral. Exactamente, no, pero también todos los gastos cuando complementarios. tú analizas el salario,
hay salarios que te llega el doble en beneficios marginales. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas lo que tienden es a declarar menos de lo que pagan realmente al trabajador. Entonces eso se convierte... Eso es grave, esa es ilusión. Eso es grave, porque llegará un momento en que el trabajador le va a decir, pero ven acá, porque yo tengo tan poco y no sé por qué no se han dado cuenta ya. Exacto. Porque están diciendo, me están descontando menos, pero al final de cuentas te vas a dar No, cuenta. el trabajador dice, ay, yo estoy feliz qué porque, bueno. mira, me descuentan menos. Sí, pero le Pero esa es perjudica. la conciencia, esa es la conciencia que debe tener el trabajador. ¿Sabe por Dice, qué? mira, tú me tienes que cotizar por lo que yo realmente gano. ¿Sabe por qué? Porque el trabajador está pensando en el ahora, En que el es ahorro, salud. como el 30%. Salud. Como el 30%. Claro. Por pensiones, eso después. Están pensando en salud. Y fíjate cómo la gente lo que quiere es pero ¿en qué pasa? Eso es un costo también la salud. Claro. Porque si tú pagas una cápita de 1.000, ahora mismo está como en 1.200, 1.100 y pico, ¿verdad? Sí. Por cada persona, ¿eh? Sí, en la familia. Y el núcleo familiar, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínate que tú cotices por 8,000 pesos. 8,000 pesos tú cotizas, ¿verdad? Sí. De eso tú cotizas 21% más o menos, sí. entre el trabajador y el empleador. ¿Cuánto sería más o menos? 17.4. No. Es entre todos son como 21. Exacto. Sí, Y el capital... 9 de 8,000 de pesos. pensiones, 9 de salud Sí. y el otro más riesgos laborales. Sí. Supongamos que serían de 8,000 pesos, 2,000 pesos, que estaría pagando, o menos de 2,000 pesos. Sí, de 10.002. Ajá. Entonces, ¿Quién cubre eso? tiene que pagar 1,200 pesos por cada una de esas personas que tiene un núcleo familiar de 6. Exacto. Lo tiene que pagar el patrón. Sí. Y a eso se suma también el fraude que cometieron, que todavía no se ha limpiado todo, de que habían entidades en la Seguridad Social que buscaban gente afuera. Ven, yo te voy a poner aquí. Sí. Te voy a poner en la lista. El Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Y ayer yo veía la noticia de que la Liga Municipal saludaba una decisión de bajar el salario cotizable de los trabajadores municipales. Ay. Yo decía, eso es delicado. ¿Qué cosa? Delicado, ¿Qué porque cosa? Eso es lo que estoy diciendo. O sea, en la medida en que tú bajas el salario, tienes que pagar. Pero quizá... Tú tienes que subsidiar esa cápita de cada uno de esos. Claro, es el problema más grande, no porque lo es que los entienden. municipios tienen muchos empleados de 6,000 pesos y de 4,000. No, pero no es eso, no. Son barrenderos. No, el problema de eso, quizá lo saludan porque la mayoría de los empleados municipales no estaban cotizando. Sí, pero le han hecho 3 amnistías. Exactamente. Es un problema. Sí. Exactamente. Doctora, Exactamente. Doctora, hay algo que uno se acuerda de los tiempos en que se decía el mercado nacional para el producto criollo y también cosas que antes se importaban, que antes se producían aquí y ahora se importan, inclusive desde cosas hasta maquinaria, electrodomésticos, hasta cosas tales como productos para minería o para construcción y cosas así, que en algunos casos se importan. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿O están ustedes a la espera de algo que permita volver a facilitar la modernización de la industria para competir con estándares internacionales? Sí, la verdad es que hay que reindustrializar. Todos los países... Reindustrializar. Exacto. Todos los países apostaron al comercio internacional, al libre comercio. Entramos en ese ambiente, en esa forma de ya comercializar los bienes. Y cuando tú eres un país pequeño, estar abierta al mundo con pocas barreras arancelarias hace que tú tengas que enfrentarte a los grandes competidores como Estados Unidos, sí, claro, como Europa. Claro. Entonces, la gente siempre quiere lo más asequible, el consumidor es lo más barato, ¿verdad? Entonces, cuando tú produces en un país con una economía de escala grandísima, saca de competencia a un país pequeño. Entonces se va reacomodando las industrias y lo que decía yo del trigo o del maíz. Aquí se producía en algún momento determinado, aquí se produjo maíz. Sí. Pero no somos competitivos, claro, porque no hay terreno suficiente. Capacidad. El arroz somos competitivos, pero como quiera hay que resguardarlo. Sí. Porque tú lo pones a competir y le quitas el arancel allá afuera y lo pones a competir con Vietnam o con
países que tienen grandes siembras de arroz y se desaparecen los que si yo cuántos empleados que tenemos y trabajadores en la zona del arroz y los productores de arroz. Llega a robar baratísimo. Por eso es que hay producción sensible que tú tienes como país para mantener tu seguridad alimentaria, para mantener tu seguridad productiva, tienes que proteger. Ahora bien, se abrieron la frontera, se abrieron y llegó un momento en que hay productos que básicamente no eran competitivos, quebraron. Sí. Pero también, a propósito de lo que es la producción y la importancia económica para el país, ¿usted no cree que quizá esta pandemia nos demostró que que hay que repensar el asunto de depender tanto del turismo para el ingreso, para lo que es la dinamización de la economía? La verdad que nosotros somos un país, como decían, bendecido por la Virgencita de la Altagracia. Sí, sí. Porque nosotros tenemos una economía muy diversificada. La gente dice nosotros dependemos del turismo. No así necesariamente. No, de hecho, la industria es 2 veces el PIB del turismo. Claro, los ingresos de divisa... Exacto, lo genera el turismo. No, lo genera las remesas que son... Y el Primero. Ahora mismo no. Sin costo. Lo que genera más divisas en nuestro país es las exportaciones de bienes. Son zona franca y las exportaciones agrícolas, minería, exportaciones industriales. Incluyendo minería, claro. O sea, nosotros tenemos prácticamente 11.000 millones de dólares que recibimos por exportaciones de bienes, que es industria, zona franca, minería. Luego tenemos las remesas que este año van a ser unos niveles récord, que ya estamos llegando a los 8.000 millones, se proyecta. Sí. Y normalmente el turismo ha rondado los 7.000 millones, 6.000 y pico. O sea, siempre ha sido la exportación de bienes el mayor generador de... Estamos casi en 30 entre los tres. Pero precisamente hay una diversificación de la economía que es importante. Y fíjense cómo nosotros tenemos que seguir así. O sea, para no tener lo que le pasa a países como Jamaica, que dependen totalmente del turismo. Doctora, la mejor experiencia fue ahora en la pandemia. No, cayéndose el turismo, si hubiéramos dependido solamente del turismo, hubiéramos tenido hoy $1 al 100 por 1. Exactamente. Y la pandemia nos ayudó los otros dos sectores. Y nuestros dominicanos allá afuera también. Pero parece que en turismo hay mejores relacionadores públicos, porque está la idea de que, sin turismo nos vamos a morir todos. Bueno, cada quien tiene sus tareas. Cada quien. Una pregunta importante, Michelle, perdón. Hablando de reformas, hay una reforma que ha motivado el presidente de la República, que quiere hacer, donde hay, dice él, 12 puntos que quiere agregar para modificar la Constitución de la República. Hay una invitación a un diálogo desde el lunes, no sé si están incluidos los empresarios, o nada más el diálogo político, pero ¿qué ustedes como empresarios pueden mirar un poquito más allá de la curva que puede venir en esa reforma y qué le puede afectar? ¿En cuál de todas? Porque son 12. No, es verdad, son 12 puntos que él ha dicho. Yo no sé. Sí, pero bueno, eso es todo lo que se ven, los 12. El presidente hablaba en un periódico, en una visita a un diario que fue esta semana, de que la prioridad va a ser la fiscal. Exacto. Vamos a ver, nosotros estamos convocados para el día de hoy, para una reunión en el CES, que vamos a ver... en el Centro Económico y Social. En el Consejo Económico y Social, a ver cómo serían los planes. Entiendo que la semana que viene ya van a estar convocados algunos sectores, pero tenemos que esperar. Nosotros ya estábamos, como dijo Michelle, estábamos trabajando en el pacto del laboral, o sea, el pacto social, que es la ley del Código de Trabajo y la Seguridad Social, y el pacto del agua, que ya lo teníamos en el CES. Sí, claro. Entonces ahora no sabemos cómo vamos a reacomodarnos con todo esto. Son muchas cosas. Son muchas. Bueno, usted va a tener que nombrar 2 vicepresidentas eso dije adjuntas. Yo, tendremos que clonarnos, porque entonces para colmo, normalmente son los mismos actores, siempre. Sí. Son los mismos. Va a estar en la misma reunión todos. Siempre son los mismos. Pepe Abreu, Gabriel del Río. Sí, Pepe, Gabriel. Mire, ahí no hay relevo, estaban aquí antes de ayer con nosotros. Es verdad. Mire, finalmente nos quedan unos minuticos y es importante, hablando en el sector que usted representa, cuando uno ve, y recuerdo hablando de aumento salarial y de discusión, cuando el sector decía,
no hablemos de aumento hasta que no se sectoricen las empresas, que se divida o se clasifiquen, se reclasifiquen las empresas. Claro. Bien. Y todo venía una discusión, se mete la pandemia y se aguantó el tema de hablar de aumento salarial y todo eso. Me llama la atención de que el otro día llaman a uno al Palacio, se juntan los tres sectores, aparecen los tres sectores, el tripartito, el gobierno, los sindicalistas y los patrones, de los que ustedes son parte, y logran un acuerdo de aumento salarial, en el que uno que conoce un poquito de las discusiones anteriores dice, pero esto no fue solamente un aumento, aquí se clasificó, exacto, se reclasificó la empresa dominicana, donde está la industria, donde está todo, por su nivel de empleados y de ingreso. por su ingreso, y resolvió el tema del tamaño con el nombre. Entonces, ¿y ahora qué? Háblenos de este resultado. ¿Fue que se logró eso realmente? ¿Fue una imposición del presidente? ¿O realmente por primera vez no hubo ninguna discusión ni ningún pleito y aparecieron ahí con una fórmula mágica? Pero ahora hay reclamos. Ahora hay reclamos. No, bueno, nosotros había un ánimo de todo, del sector trabajador y del sector empleador de hacerlo lo más pacíficamente posible, la negociación. Para no caldear los ánimos, estamos en un momento de pandemia, habían suficientes elementos que te podían crear que te podían sensible a la población, el aumento de los precios internacionales, había una situación muy, muy crítica. Pero nosotros teníamos ese ejercicio hecho hace tiempo. El ejercicio de la clasificación lo teníamos hace tiempo hecho. Y nosotros duramos 2 meses reuniéndonos. Lo que se vio ahí fue básicamente la culminación de un diálogo. ¿Y no será que los aumentos de todo y el medio de la crisis realmente no eran tan significativos como se esperaba, o que se dieron los sindicatos? No, yo no siento que se dieron. Yo creo que hubo un sacrificio por parte del sector empresarial. Ustedes ven los reclamos de algunos todavía. Bueno, ahí se vio algo que usted dijo ahorita, y fue cuando usted dijo, nosotros trabajamos por la seguridad social, porque ahí vieron que más del 50% de los empleos de la República Dominicana formales son grandes, pertenecen a empresas grandes. Son prácticamente casi el 60% de los empleos son de empresas grandes. Claro. Que es otro de las relaciones públicas. Se dice mucho que las pymes son los mayores generadores. ¿Están conformes ustedes con este acuerdo, doctora? No, nosotros, el sacrificio mayor fue a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque lo otro es una reubicación. El que realmente tenía el impacto mayor es el de la grande, porque ya es el porcentaje neto. ¿Ves? Sí, que la gente no lo entiende. No lo entiende, porque lo otro es una reubicación. Sí, pero el pequeño le afecta muchísimo. No, porque el pequeño prácticamente lo que se le aumentó fue... O el que se dio cuenta que era pequeñito y no era medianito. Sí, pero un 11 a un pequeño quizás que no genere mucho un problema. Pero es que el anterior era muy 9,000 y pico de pesos para la más pequeña. Sí. Lo que se aumentó fue tratando de que la micro, se quedara como la pequeña. Sí. Porque supuestamente, se supone que tú no puedes bajar más de ahí. Entonces, las micro estaban ahí. Ya no hay más, claro. Entonces, eso hay que entenderlo bien. Sí. Pero yo sé que eso va a ser positivo para el porvenir. Ok. Qué bueno. Y hay que mirarlo con visión. Visión de futuro. Doctora, gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Doctora Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, nos acompañó en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por sus audiencias.